finales de los años 50, Estados Unidos vivía una época de prosperidad. Las aerolíneas crecían rápidamente. Los bancos empezaban a expandirse. Y viajar en avión todavía era algo elegante y exclusivo. En ese mundo lleno de confianza y formalidad, un joven descubrió algo sorprendente. Si uno sabía vestirse bien, hablar con seguridad y mostrarse convincente, muchas puertas podían abrirse. Ese joven se llamaba Frank Abagnale. Y antes de cumplir 21 años había engañado a medio mundo. Una infancia que cambió todo. Frank Abagnale nació en 1948 en Nueva York. Su padre era un hombre respetado en la comunidad. Tenía negocios y una vida aparentemente estable. Durante su infancia, Frank creció viendo a su padre moverse con soltura entre empresarios y políticos. Aprendió algo importante desde muy joven. La apariencia y la confianza podían abrir muchas puertas. Pero cuando Frank tenía 16 años, la vida de su familia cambió por completo. Sus padres se divorciaron. Para un adolescente aquello fue un golpe difícil. Y poco después, Frank tomó una decisión impulsiva. Se escapó de casa. La primera estafa. Solo, sin dinero y con apenas 16 años, Frank necesitaba sobrevivir. Su primera idea fue sorprendentemente simple. Usó la tarjeta de crédito de su padre. Pero en lugar de comprar cosas normales, empezó a manipular las facturas para quedarse con dinero en efectivo. Fue su primer contacto con el mundo de los engaños. Y pronto descubrió algo. Era más fácil de lo que había imaginado. El descubrimiento de los cheques. En aquella época, los bancos confiaban mucho en los documentos. Los cheques eran uno de los métodos de pago más comunes. Frank empezó a observar cómo funcionaban, cómo se imprimían, cómo se verificaban. Y poco a poco comenzó a falsificarlos. Al principio eran pequeñas cantidades. Pero con el tiempo el fraude fue creciendo. La idea que cambió todo. Un día Frank observó algo interesante en el aeropuerto. Los pilotos de aerolíneas tenían enormes ventajas. Viajaban gratis. Tenían respeto. Y nadie cuestionaba su autoridad. Entonces se preguntó algo sencillo. ¿Qué pasaría si él también pareciera un piloto? Así comenzó uno de los engaños más increíbles de la historia. Frank consiguió un uniforme de piloto. Y empezó a presentarse como piloto de Pan Am, viajando por el mundo gratis. En aquella época existía un sistema llamado DADAD. Permitía que pilotos de una aerolínea viajaran como pasajeros en otras compañías. Frank aprovechó ese sistema. Durante años viajó por Estados Unidos, Europa a América del Sur. Todo completamente gratis. Solo mostrando su uniforme y su seguridad al hablar. Una vida de lujo. Mientras viajaba, Frank también cobraba cheques falsos en diferentes ciudades. Los bancos confiaban en su apariencia. Un joven piloto elegante. Seguro de sí mismo. Nadie sospechaba. Durante un tiempo vivió en hoteles caros, restaurantes elegantes y vuelos internacionales. Pero mantener esa vida requería seguir engañando. Y cada engaño lo acercaba un poco más al peligro. El falso médico. En una ocasión Frank decidió probar algo nuevo. Se presentó en un hospital diciendo ser médico. Sorprendentemente lo aceptaron como supervisor residente. Durante semanas trabajó allí. Pero pronto se dio cuenta de algo. La responsabilidad era demasiado grande. Un error podría costar una vida. Así que decidió marcharse. El falso abogado. No satisfecho con eso, Frank intentó algo aún más sorprendente. Se hizo pasar por abogado. Incluso llegó a trabajar en una oficina del fiscal. Lo increíble es que logró aprobar el examen de abogacía estudiando por su cuenta. La persecución. Pero mientras Frank vivía estas aventuras, alguien lo buscaba. El FBI había comenzado a seguir su rastro. Uno de los agentes más persistentes era Carlan Radke. Durante años el agente siguió pistas por todo el mundo. Y poco a poco, el círculo empezó a cerrarse. El final de la historia. Finalmente Frank fue capturado en Europa. Había logrado estafar millones de dólares en cheques falsos. Pero su historia no terminó en prisión.
Después de cumplir parte de su condena, el gobierno le ofreció una oportunidad: usar su talento para ayudar a atrapar a otros estafadores. Frank aceptó, y con el tiempo se convirtió en consultor para el FBI. Cierre. La historia de Frank Abagnale parece casi imposible. Un adolescente que logró engañar a bancos, aerolíneas y empresas durante años. Pero también muestra algo importante. Incluso los sistemas más seguros pueden fallar cuando las personas confían demasiado en las apariencias. Y a veces las historias más increíbles resultan ser completamente reales. Y así termina la historia de hoy. Si te gustan las historias reales contadas con calma, puedes suscribirte al canal para escuchar más relatos como este. Gracias por acompañarme. Y hasta la próxima historia.